Bueno, buenos días. Lo primero que tengo que hacer, desde luego, es agradecer a Isaac Egurbide por la invitación que ha hecho a Unibas para participar en esta jornada y, por supuesto, también a la vicerrectora del campus de Guipúzcoa, y felicitaros también por hacer que se entere, ¿no? Que nos enteremos todo el mundo universitario en general de las experiencias a nivel europeo más sobresalientes sobre formación dual. Bueno, lo que voy a hacer, aparte, mi presentación va a ser más aburrida que las anteriores, por varias razones, ¿no? En primer lugar, bueno, ya se ve incluso la forma de presentación, que voy simplemente a daros un poco el esquema de las ideas que yo voy a hacer. Y por otro lado, porque bueno, hasta ahora, claro, yo me estoy poniendo en vuestra posición, ¿no? Yo soy director adjunto de Unibas desde hace un año, pero yo soy también profesor universitario, profesor de Derecho Mercantil, y que también he trabajado en puestos de gestión, ¿no? En temas de calidad en una universidad, y entonces un poco conozco también a qué nos enfrentamos. Y supongo, yo me estoy viendo ahí, yo un día vengo a esta jornada y después de escuchar todas las experiencias anteriores, pues uno se suele marchar, se anima, ¿no? Dice, oye, qué bien esto que me han contado, qué interesante, qué bien funciona, voy a intentarlo, y eso es bueno, ¿no? Con ánimos, voy a intentar hacer esto, a ver qué puedo hacer yo en mi realidad, en mi centro, en mi titulación, ¿qué puedo aplicar esto yo? Y, bueno, lo que pasa es que después de todos estos ánimos, seguro que a veces, ¿no?, la gente todavía puede pensar, ahí va, pero es que ahora viene Unibas, viene esta agencia de calidad, que todavía, por desgracia, y estamos totalmente en contra, vamos a luchar contra esta imagen que tienen de la agencia de calidad, de las agencias de calidad en general, no somos burocracia, ¿no? No somos burocracia, sino que somos un elemento más del sistema universitario vasco, como dice la propia ley, que por supuesto están en el caso vasco, las 3 universidades vascas, el gobierno vasco y luego Unibas, la agencia de calidad del sistema universitario vasco, que somos un instrumento más para ayudar a todos a mejorar nuestras universidades, promocionando la calidad en la innovación. Entonces, en este ánimo que supongo que tendréis, a ver qué se puede hacer, si esto realmente, pues la pregunta, la idea primero que yo quiero lanzar es que, por supuesto, la agencia de calidad no es que sea una traba, no es un obstáculo, sino todo lo contrario, ¿eh? Es un elemento facilitador. Yo esto no podía ser de otra manera. En primer lugar, ¿por qué? Lógicamente, pues para empezar, estas experiencias que nos han contado son títulos universitarios que están dentro del espacio europeo de educación superior y, por tanto, se trata de titulaciones que han pasado los mismos procedimientos, exactamente los mismos, con sus agencias de evaluación, los mismos procedimientos que tienen que pasar los títulos en Euskadi. Lógicamente, ¿no? Porque para eso estamos en el Espacio Europeo de Educación Superior, que quiere decir que son títulos oficiales con efectos en todo el espacio de educación superior. No solo en Austria, no solo en Francia, no solo en Alemania o no solo en Euskadi. Bien. Y además, por tanto, es posible. Es posible, no, y además nuestro deber es favorecerlo. Me ha gustado mucho, además, justo el profesor Haas nos ha comentado antes, nos ha mencionado los ESG del 2015, claro. Ha dicho, además, es que esta metodología se adecua muy bien a los ESG, y esos ESG son también los que aplicamos, bueno, en todo el espacio europeo de educación superior y todas las agencias de evaluación y acreditación. Entre ellos nosotros. Todos nuestros procedimientos que tenemos sobre las titulaciones, tanto el de verificación como el de seguimiento, como el de renovación de la acreditación, estos se basan lógicamente en los ESGs. Si no, la agencia estaría haciendo mal su trabajo y no estaría en ENQA, ¿no? Que en ENQA es la asociación europea, que es la que también nos audita a nosotros, a las agencias de calidad, y nos dice si estamos dentro o no estamos dentro. Y si estamos dentro, pues lo que hacemos vale, y os vale también a las titulaciones universitarias, y si no, pues no vale. Bien, entonces, quiero decir que lógicamente, bueno, se puede, se debe, y además las agencias lo que tienen que hacer ahora lo que tenemos que hacer es, incluso a la hora de hacer estos trabajos de renovación de la acreditación, destacar también los puntos fuertes y las buenas prácticas de ciertas titulaciones para animar al resto a que las imiten. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, bueno, esa es un poco la idea de mi intervención, que por eso va a ser aburrida. ¿Por qué va a ser aburrida?
porque lo que voy a hacer es, bueno, desde nuestro punto de vista de todo este procedimiento de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación, pues cómo puede influir el hecho de que el título combine una formación dual o este tipo de prácticas en empresas, cómo lo hacemos o en qué supuestamente nos vamos a fijar. Porque en principio, lógicamente, no hay nada especial, ni legalmente, ni la normativa es la misma, los procedimientos son exactamente los mismos y los protocolos que Unibas va a aplicar son los mismos que están, como sabéis, son públicos. Entonces simplemente voy a decir, bueno, en verificación, qué cuestiones igual hay que tener más en cuenta o qué incidencia, o qué mayor incidencia puede tener esto de la formación dual. Y después también lo mismo en seguimiento y acreditación. ¿De acuerdo? Un poco las especialidades que se pueden presentar en el desarrollo de esos procedimientos, porque ya digo que ni la normativa es exactamente la misma. Bien, bueno, en verificación, el supuesto, claro, además hemos dicho, el supuesto... Se pueden dar varios supuestos. La verificación, como sabéis, por cierto, eso sí, ya sabéis que estamos en ENCUA, como he dicho antes, desde el año 2014, por tanto, cualquier nuevo título que se quiera implantar ya en Euskadi, en el sistema universitario vasco, nosotros solo vamos a hacer la verificación. No es como antes, porque igual os suena, ¿no?, que claro, a lo mejor como tenía que pasar por ANECA y había un doble control de ANECA, Unibas o Unequal antes, que era el nombre, ¿no? Ahora ya no, ahora ya solamente a través nuestro. Y cualquier modificación de la memoria de verificación, pues también. Claro, imaginemos que se presenta un nuevo título. Pues, ¿el problema cuál va? Bueno, problema no hay ningún problema. ¿Una verificación del título qué es? Es algo nuevo que se va a implantar, una idea que tiene una universidad y lo que tiene que decir, no a las agencias hacen el control, lo que tiene que decirle a la sociedad y al gobierno vasco, que es el que va a autorizar el título, si nosotros verificamos, hacemos el informe correspondiente, damos el ok, pues lo que tiene que mostrar a la sociedad es que primero, bueno, pues puede tener una demanda, puede tener un interés y que nosotros además vamos a formar, pues ¿qué contamos? Vamos a hacer este título, las competencias, las personas que van a entrar, queremos que sean de este perfil porque van a salir con este otro perfil y van a desarrollar todas estas competencias y habilidades. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues de esta manera. Es eso, ¿no? Es algo lógico, parece, no es burocracia, es simplemente antes hacer el trabajo previo de planteamiento, ese trabajo que se ha hecho siempre, que nos lo pongan un poquito en papel. Ya sé que hay que rellenar algo de papel, pero bueno, tampoco hay que hacerlo, una reflexión. Bueno, y entonces lo que hacen las agencias o los expertos que trabajan para las agencias, porque lógicamente, ya sabéis, para cada título hay expertos del área de conocimiento oportuno, que dicen, efectivamente, esto es plausible. Esto que nos cuentan, no solamente en abstracto, es plausible, sino con los medios, claro que es lo importante, ¿no? Con los medios que tiene esa universidad, tanto materiales como humanos, ¿no? La formación, las personas, pues lo puede hacer para este número de estudiantes. Tiene los recursos disponibles y además, el diseño es correcto también, científicamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, no tiene más, quiero decir. Lógicamente, ni más ni menos, es muy importante todo este trabajo. Lógicamente, en el caso de la formación dual, pues como todo, bueno, como cualquier otro título universitario, el tradicional, también se puede hacer bien y se puede hacer, bueno, se puede presentar no tan bien, ¿no? Y lo importante es, claro, garantizar a la sociedad, la agencia lo que hace es garantizar a la sociedad que esto se va a hacer bien porque se tienen medios adecuados y evitar así luego males mayores. Bueno, pues aquí sobre todo, las cuestiones que en la cuando hay una formación dual, el protocolo es el mismo, como decía, pero ¿en qué se van a fijar? ¿En qué se van a fijar los evaluadores? Pues lógicamente en lo que habéis comentado aquí en la mañana y lo que han dicho otros en la formación dual, ¿qué especificidades hay? Pues lógicamente que haya capacidad para atender a todos esos alumnos y para eso son empresas, ¿no? Claro, aquí se necesita una mayor vinculación con la empresa, tener disponibles a empresas que van a acoger a ese alumnado. Pues lógicamente ver eso. Para el número de alumnos que dicen que van a implantar esta formación, sí se disponen de esos recursos. También los laboratorios, o la tutorización. Es lógico, yo también pensaba, claro, esto es muy importante, la tutorización, que se explique bien en la memoria de verificación cómo va a ser la tutorización. En fin, en definitiva, como pongo aquí al final,
cuando se va a presentar uno nuevo, que se dan los requisitos para cumplirse esta bidireccional en la formación dual, ¿no? Esto es, que la parte universitaria, la parte también, claro, estamos hablando de formación dual, nos hemos centrado lógicamente en la parte más que se hace, que se adquiere la formación fuera del centro, pero también la parte académica, pues por un lado, como siempre, se tiene que cumplir los mínimos necesarios y también en la otra parte. Eso es lo que se va a mirar. Tampoco, vamos a ver, eso supone un trabajo, por supuesto, el trabajo que habéis hecho todos o que han contado y que en Euskadi también lo han hecho, ¿no? Porque, bueno, de momento solo hay un título que integralmente ofrece la formación dual, que es el del IMH, pero su memoria está verificada, claro, lógicamente, porque es un título oficial y quiere decirse que, bueno, cumplen todos estos requisitos para su grupo de 50 estudiantes que han presentado. Claro, yo digo, bueno, en verificación también voy a meter, no todos tienen esa realidad, ¿no? Esto se puede hacer, lo han hecho. A veces en vuestros centros igual decís, ya, pero yo en mi titulación tengo 200, 300, es más complicado, no tenemos esta tradición, no sé, bueno. Claro, hay otras formas, no estoy hablando todavía del proceso de se os puede presentar. Yo, como digo, me he puesto bueno, he intentado ponerme al menos, no sé si de forma adecuada, en lo que podéis estar pensando. Bueno, pero yo el que tengo ya lo tengo. ¿Cómo puedo hacer algo de meter esto algo dentro, no? Bueno, pues hay varias vías. Claro, nosotros también tenemos los protocolos, las modificaciones que se hagan sobre las memorias de verificación, también tenemos nosotros unos documentos públicos que, claro, ¿el procedimiento cuál va a ser? No queremos complicar la vida a nadie. Entonces, no es el mismo. Según la entidad de la modificación que se quiera plantear, será más fácil, o sea, más fácil, no quiero decir más fácil, no, perdón. Será, habrá que esperar más o habrá que esperar menos, ¿no? En función de lo que eso cambie, ¿vale? Bueno, pues, pero vosotros lo importante es, habéis tenido la idea, la ejecuto así y ahora ¿cómo lo pongo? Bueno, pues aquí he puesto tres opciones distintas. Que la mayor es la que más cambios hay que hacer y la tercera la que menos. En primer lugar, claro, bueno, pues si yo lo que se quiere es, porque a veces es lo que hay que hacer, a lo mejor he dicho, he presentado una memoria que era muy, yo qué sé, y vamos a aprovechar para hacer un cambio radical, entre comillas. Un cambio radical que quiere decir, voy a redefinir las competencias del título. Bueno, pues eso ya por decreto, además tampoco Univas podemos hacer nada aquí, quiero decir que cuando se cambian. Supongo que igual si trabajáis en estos ámbitos que lleváis titulaciones, como se cambian las competencias del título, es una reverificación, ¿no? Quiere decir volver a pasar el proceso de verificación. Bueno, esto está así por normativa del Ministerio. En cambio, bueno, otra opción es decir, bueno, no hace falta modificar las competencias del título, porque a lo mejor yo lo que estoy diciendo es, el cambio que yo propongo es que estas competencias las van a adquirir, no como decíamos antes en magistrales o prácticas o seminarios que impartíamos de esta manera, sino que las van a adquirir fuera del centro de trabajo, fuera del centro universitario, perdón, en una empresa o en una institución. Bueno, pues aquí hay que hacer una modificación, no hace falta reverificar, no hace falta pasar todo el proceso y lo único, eso sí, lo que en qué se va a centrar, como lo que se cambia es esto, decir, bueno, pues a ver si realmente para hacer ese cambio se disponen de los recursos, tanto humanos como materiales necesarios para atender a estos cambios. Y si realmente, no solo eso, y si realmente el estudiante, el alumnado va a adquirir esas competencias. Claro, esto en principio tampoco es nada particular para la formación dual. En cualquier verificación del título lo que hay que decir, estas competencias y cómo lo van a hacer, pues por cursando esto y esto. Solo que parece que nos suena más sencillo porque estamos más acostumbrados, entre comillas, ¿no? Porque es la parte tradicional. Pero en la formación dual hay que decir, porque es que en las empresas, como se van a hacer pues, actividades de este tipo y tal y cual, eso hay que explicarlo, claro. Bueno, siempre es mejor explicarlo, ¿no? Porque ya sabemos a veces, los evaluadores y las evaluadoras, pues tenemos que pensar quiénes pueden ser. Pues gente, como hemos dicho, que designa Univas, desde luego, pero que tienen que ver con el área de conocimiento, pues son de fuera del sistema universitario vasco, pero hombre, explica, ¿no? Cuando es algo nuevo ya sabes, siempre tenemos que explicarlo un poco mejor. Esto es la realidad, ¿no? Bueno, pues un poco hilar bien, ¿no? Hilar bien. Bueno, y otra tercera vía, que además se nos ha planteado en la práctica, porque un centro universitario, o sea, una universidad,
nos dijo que, bueno, ellos tienen diseñado un poco su grado de una forma, digamos, convencional o tradicional, pero han dicho, bueno, vamos a hacer esto un poco de la formación dual con un grupo de estudiantes, no en todos, no en plan, un plan piloto, que ellos llaman un plan piloto, decir, pues como tampoco podemos atender a todos los alumnos del grado, o no podemos hacer que, mejor dicho, perdonad, que todos los alumnos del grado vayan a empresas porque no tienen la infraestructura disponible, vamos a hacer que algunos al menos puedan ir. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues dicen, vamos, pues las horas de las asignaturas correspondientes a prácticas de aula o seminarios, pues los que forman parte, los que están integrados en ese programa piloto, van a la empresa. Esto es, por así decirlo, las prácticas o los seminarios los hacen en la empresa, con problemas reales de la empresa, solventando cuestiones que se presentan a diario en una empresa. Bueno, pues nosotros dijimos, bueno, pues esto mira, como es un programa piloto y hay que ver cómo funciona y es normal y parece una cosa prudente y razonable, ir así paso a paso, ¿no? Bueno, cada uno marca el ritmo que quiere, pues vale. De momento nos lo contáis en el seguimiento, ya sabéis, el seguimiento de la titulación que se hace en principio, bueno, cada 2 años. Esto es lo que no tiene visita, pero sí nos lo vais contando por escrito. Y en la renovación de la acreditación, pues veremos cómo ha ido y ya en todo caso se os dirá si tenéis que hacer modificaciones o no. Bueno, primero si quieren continuar, si lo ven plausible, si no. Bien, quiero decir, en lo que estoy intentando yo, ya veis, es todo procedimiento, la parte aburrida, ¿no? Pero un poco, si queréis hacer estas cosas, pues como las distintas opciones que tenéis con Univas, porque es verdad que esto nos lo tenéis que contar, ¿no? Bueno, a nosotros no, a la sociedad en general. Además, querréis contarlo, porque claro, cuando uno se mete en estas cuestiones de innovación, luego la parte bonita que tiene es, pues lo cuento y que vean que trabajamos bien y ofrecemos, como antes decíamos, este valor añadido, ¿no? Al alumnado que sepa que ofrezco este valor añadido y que les puede interesar a la hora de elegir titulación, pues bueno, que aquí tengo este tipo de formación que me puede interesar más o menos. Bueno, en todo caso, eso sí, pues no está mal que antes de hacer estas cosas, si queréis ver por la vía que queráis, pues lo consultéis previamente con Univas. La ventaja que puede tener esto, que aquí como esto es pequeño, Euskadi es pequeño, es la Agencia Vasca de Calidad la que tiene que hacer, no es como ANECA, que tiene un montón de Univas, pues bueno, que esto nos lo podéis consultar previamente y queremos hacer esto, cuál es la vía procedimental, etcétera, etcétera, y así, pues bueno, mejor, ¿no? Para mayor seguridad de todos. Vale, esto un poco me refería a la verificación o modificación de las memorias de las titulaciones, por eso decía modificación, reverificación. Bien, pero bueno, como sabéis, en todos estos procesos de titulaciones, pues hay la verificación y luego hay, aparte de eso, se hace el seguimiento y cada 6 años, si es un grado, o cada 4 años, si es un máster, la renovación de la acreditación. Que eso también, siguiendo los estándares europeos, pues se miden una serie de indicadores y también de criterios y de dimensiones y, bueno, pues que son los mismos tanto en el caso del seguimiento como el de la renovación de la acreditación, pero cuando toca renovación de la acreditación hay visita de un panel de expertos. Vale. Y cuando no, pues no. Y cuando el seguimiento, no. Pero eso sí, se van diciendo las cosas y se van viendo lo que pasa. La idea, como sabéis, simplemente es, si el seguimiento va bien, en principio la renovación de la acreditación irá bien. Simplemente lo que quiero decir, cuando un título tiene formación dual en su memoria, pues también son los mismos protocolos, como no podía ser de otra manera. Pero, pues un poco, siguiendo en negrita simplemente están las dimensiones que hay en el protocolo y los criterios que se miden en cada uno de ellos, y simplemente lo que hemos hecho es un poco a ver, pues bueno, en qué puntos hay que poner igual más incidencia cuando eres la universidad que presenta el título en presentar cierta información, ¿no? Porque puede ser más específica o original en comparación con la que se puede presentar en un título más tradicional y convencional, o lo que es lógico, en lo que se fijen más unos evaluadores y evaluadoras, que yo no voy a decir nada raro, sino que seguro que os va a parecer normal. Bueno, porque me refiero a normal que si nosotros fuéramos evaluadores, ¿no? Ponernos en que vamos a evaluar un título, cuando es de formación dual,
pues ¿en qué te vas a fijar más o qué te va a interesar? Bueno, en primer lugar, pues en el criterio este de organización y desarrollo, pues obviamente es muy importante saber el tamaño del grupo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, siempre es importante ver el tamaño del grupo. En Univa siempre decimos, ¿no? Cuando hemos hablado de la modificación, decimos, claro, a veces parece que si yo solamente voy a cambiar de 50 o el número de alumnos o de alumnas que voy a aceptar en la titulación, es un cambio pequeño. Bueno, depende, ¿no? Quiero decir, si es en medicina y tenías 100 y vas a hacer 200, hombre, ya sé que formalmente es solo cambiar un numerito, pero claro, los laboratorios que tienes que tener, etcétera, etcétera, es un cambio que hay que verlo bien si tienes los recursos disponibles, ¿no? Pues lógicamente, cuando es formación dual, el tamaño del grupo es importante, sobre todo para ver pues, si hay empresas o entidades suficientes, ¿no? Entonces, si se dispone de la... Entonces, es bueno, pues ver y saber y justificar y decir que efectivamente, pues de todos los que tenemos, pues hemos podido tal, en fin. Otro lado, dentro de este criterio también, pues lógicamente, ¿qué es muy importante? Pues lo que habéis hablado aquí, o sea, es todo normal, ¿no? Esto lo voy a ver, pero es, pues la coordinación siempre es importante, ¿no? En el seguimiento y en la renovación de la acreditación, tanto a nivel horizontal, vertical, esto es, en las asignaturas o curso o semestres, cómo se van coordinando el desarrollo de competencias, tanto en los módulos o en la organización, eso siempre es esencial siempre se mira en la parte más convencional de las titulaciones, obviamente, ¿no? Cómo de esta manera se van consiguiendo, cómo se reparte, entre comillas, por simplificar, las responsabilidades del desarrollo de las competencias del título entre las asignaturas, entre los módulos y entre actividades. Pues aquí, claro, sobre todo es muy importante ver entre el centro y la empresa, ¿no? Entre el centro y la empresa. Esto es, hemos dicho que la titulación está en las competencias, y unas se van a hacer en la empresa, otras se van a desarrollar, o unas al menos se van a desarrollar más en un sitio, otras en otro, en este momento, en otro momento. Pues lógicamente los mecanismos de coordinación. Eso hay que insistir en explicar cuáles son, sobre todo la parte más novedosa, digo, de la empresa. Y también, como antes han dicho a la mañana, bueno, también todas las experiencias, bueno, y también es verdad, ¿no? El Instituto Marica en herramienta, también en la titulación que presenta, también incluso en la verificación, pues, explicar cuál es el sistema de tutorización, porque claro, es un título universitario y hay que ver cómo se realiza esa labor de tutor académico que, pues como nos han contado esta mañana, tiene que tener pues un perfil especial y unas actividades y unas labores importantes e ingentes, ¿no? Pues explicar ese sistema. Claro, cuando estamos en el seguimiento de la relación de la acreditación, pues es importante, yo creo que eso se explique bien, ¿vale? Porque si no, os lo preguntarán, claro, me imagino. Y dentro de este criterio también los mecanismos de consulta permanentes con las empresas. Perdonad, bueno, no me queda mucho, porque esto es... El criterio 2, sin más, que es el de información y transparencia, ¿no? Es la parte pública en la web, me refiero que esté todo, bueno, en la web y en otros, pues bueno, lógicamente que hay, pues sin más, que se explique bien la estructura del título, las modalidades, las empresas, la tutorización, las virtudes, en fin, bueno, pues aquí pues es verdad que, por ejemplo, en la memoria de IMH sí que se ve que, como sabía que era algo más innovador, pues ha tomado muchas molestias en explicar las cosas bien, ¿no? Pues lógico, está bien, a ver, quiero decir que es importante que ya que ofrezco esto, que se vea fácil y que el alumnado tenga la información, porque es verdad que el alumnado también, como nosotros los mayores, me refiero, bueno, los mayores, las personas más adultas, sabemos, pues cuando vemos algo novedoso nos llama más la atención y, hombre, que se vea claro y que nos lo expliquen, pues también al alumnado, ¿no? Que se vea y que se explique bien. Otra parte importante es el sistema de evaluación de las asignaturas, ¿no? Quiero decir con esto que igual a lo mejor se tiene que explicar, bueno, en todo se tiene que explicar, pero un poco mejor. Es decir, bueno, aquí cómo se evalúa la parte que se hace fuera del aula, ¿no? Pues eso lógicamente va a llamar la atención a los evaluadores. ¿Cómo se hace? Aparte que sea transparente, que se explique cómo. Y luego pues también los horarios y las actividades en la web, que antes sí que nos han hecho como un ejemplo de pues cómo se ponían aquí, porque claro, hay que ver cómo esto todo... Oye, porque la gente dirá, ¿esto se puede hacer así con tantas horas? Porque es verdad que como antes habéis dicho en otras intervenciones, es muy intensa, ¿no? Aquí estás en la empresa, aquí, bueno, pues un poquito también que sean públicos y que se vean. De otro criterio, el personal académico. Ya voy terminando, que sé que se me está agotando el tiempo. Hombre, en el personal académico,
también, vale, pues en principio como en todo, ¿qué se mide? Pues las dos partes, la investigación y el perfil docente, ¿no? La formación docente. Bueno, en el perfil investigador, claro, esto estamos hablando que es una formación dual, pero es una formación dual universitaria y, bueno, como toda la parte académica sobre todo, es importante que el personal investigador, ya sabéis además que hay unos mínimos que exige el decreto ministerial de doctorado, por supuesto, dando un plazo de esto, pero esto pues hay que estar así, que estés en grupos de investigación, que se vea que el profesorado además pues tiene un nivel académico universitario alto, como en el resto de titulaciones universitarias. Por supuesto, publicar datos. Nosotros siempre insistimos, como veis en los protocolos, en que el currículum siempre vemos una evidencia que ya se pide a todas las titulaciones, currículum vitae del profesorado que sea público y pues actividad investigadora, etcétera. Y también, pero claro, no solo eso, también en el perfil docente, también, como decían, todas las se pide en el seguimiento, a ver cuántos han hecho docencia, que han hecho no sé qué, materiales docentes, innovación docente, metodologías activas. Bueno, pero aquí, efectivamente, claro, como antes se ha dicho, es que el profesorado imparten un título con formación dual que implica una forma de organización diferente o de coordinarse en el desarrollo de competencias de forma diferente y entonces tiene que estar preparado para esa formación dual. Ya sé que no va a estar en la empresa o las personas que van a ejercer de tutores académicos, pues que tengan también, bueno, pues cierta formación, ¿no? Puede ser conveniente, me refiero, puede ser conveniente o se va a pedir o se va a recomendar. Y ya voy acabando con los últimos criterios. En el criterio 5 está la parte de movilidad. También aquí habéis hablado de movilidad y habéis dicho... Hombre, es complicado a veces, ¿por qué? Precisamente porque como es una formación dual, pues para moverte, bueno, primero tienes que irte a otros sitios que tengan formación dual, o si no fuera así en todo caso, como antes has dicho a la mañana, ¿no? También, claro, es que no se quieren marchar porque estamos aquí en la empresa y además en la empresa igual no es fácil que se van. Bueno, no pasa nada tampoco, quiero decir, no hay que cumplirlo todo, igual se puede recomendar, bueno, en fin, pues hay que intentar fomentarlo, ¿no? Con otros centros que tengan parecido, bueno... o yo qué sé, o en ciertas titulaciones también, como se ha dicho, la propia empresa te manda fuera, bueno, intentar combinar, sabemos que es más complicado, ¿no? Y que está ahí, que no pasa nada, simplemente puede ser, bueno, una recomendación, simplemente y que puede haber aquí, pues, un problema, es obvio, pero eso no va a querer decir que el título no vaya a pasar, lógicamente, ni mucho menos, simplemente que se explique y por qué sí o por qué no, ¿no? Porque los obstáculos objetivos están claros, ¿vale? Bueno, simplemente en las infraestructuras, voy acabando ya, ¿eh? En este punto, por supuesto, pues hay que explicar bien cuáles son las empresas o las instituciones, ¿no? Aparte de un listado, a lo mejor hay que decir, pues enumerar y explicar su idoneidad, para el número de plazas, etcétera, y las actividades que se hacen en la empresa. Lógicamente decir que son eso, ¿no? Pues no es aquí, sino qué tipo de actividades se hacen para desarrollar las competencias. Y, por supuesto, muy importante es el perfil de las personas que tutorizan al alumnado en la empresa, esto es. Bueno, por supuesto, está en este criterio y no en el de personal académico porque la gente que colabora de tutor de las prácticas en la empresa no es personal académico, por tanto, lógicamente no tiene que cumplir los requisitos del personal académico, pero sí que, como es un personal de apoyo, ¿no? Externo, pues está bien un poco explicar un poco su perfil, qué formación tienen, para saber pues, qué les pueden enseñar al alumnado que va a esa empresa a formarse. Y para finalizar ya, con el último, bueno, los resultados de aprendizaje, desde luego las tasas y todo eso, pues estaría bien, sobre todo cuando se ve, porque esta mañana se ha dicho, y es verdad que esta mañana, en otras intervenciones que mencionaban las tasas de éxito, pues suelen ser bastante mayores, o sea, son bastante mejores, y en España aquí en general sí que hay un problema con eso, ¿no? En fin, de tasas de abandono, etcétera, muy elevadas y todo esto, ¿no? Porque requiere mayor... Bueno, pues eso también estaría bien, ya que suelen ser mejores, explicarlo y, lógicamente, ver las virtudes. Y para finalizar, pues bueno, los indicadores de satisfacción en el último criterio, las encuestas, sobre todo, que se suele decir, o que haya datos que se vean el grado de satisfacción tanto del alumnado con la formación recibida y también, desde luego, de la propia empresa, ¿no? El grado de satisfacción que tiene la empresa por participar en este modelo de formación dual. Bueno, con esto termino.